isla, estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla, pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error, donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Lamentablemente vamos a iniciar el programa con una nota luctuosa y se debe al sentido fallecimiento de un gran hombre, un ser humano especialísimo y un escritor extraordinario. Don Virgilio Díaz Grullón ha fallecido y nosotros nos sumamos al dolor de su familia, especialmente de doña Ida Bonelli de Díaz, y al luto que tiene toda la cultura de nuestro país, porque don Virgilio Díaz Grullón fue un hombre entregado a las mejores causas de la sociedad dominicana y un prominente hombre de letras, dos muy especiales. Don Pedro regresar a un proyecto como Cadena de Era un académico. Yo empecé a entrevistarla y estuve conversando con toda la prensa, fue fascinante. A seres humanos pidiendo algo y yo no podía cambiar su situación. Vamos a hablar sobre un documental que en honor, en memoria póstuma de don Pedro Mir, han realizado dos queridísimos amigos que ustedes van a conocer en breve. El toque de queda nocturno no fue suficiente. Fue fascinante y además dramáticamente humano. Alicia Ortega, time now 5:20. ¿Qué usted considera que se deba saber de Pedro Mir? Estos profesionales de la televisión, que me da a mí muchísimo placer realizar este programa esta noche con ellos, llevaron a cabo un documental que va a tener con toda seguridad toda la aceptación del público dominicano. En el mismo trayecto del sol es el título de ese documental que a un año de la muerte de don Pedro Mir han realizado Fernando Hasbún, quien es vicepresidente de CDN, pero pocas veces lo ponemos aquí ante las cámaras. El público sabe que él está detrás de las cámaras. Fernando tiene una larga experiencia como profesional de la televisión, con 9 nominaciones a los extraordinarios, conocidísimos premios Emmy en Estados Unidos, y obtuvo uno de ellos con un trabajo precisamente documental también, ¿verdad? Sí. Sobre un gran escritor dominicano también, don Juan Bosch. Alicia Ortega, ella es cubana, pero los cubanos y los dominicanos somos una misma cosa. Así que Alicia es una muy experimentada periodista investigativa de televisión con 4, 5 nominaciones a los premios Emmy, pero 4 ganados. Así que estamos realmente ante dos verdaderos profesionales de la televisión y me da muchísimo placer compartir con ustedes aquí algunas ideas sobre sus actividades profesionales y sobre el documental. Empecemos por lo primero, ¿verdad? ¿Qué significa para ustedes haber entrado al mundo de la televisión informativa en los Estados Unidos, que es un ámbito profesional tan exigente y tan competido? Fernando. Gracias, José, por tu ayuda y tu invitación al programa. Para mí la televisión, haber entrado a la televisión en Estados Unidos fue un reto, porque prácticamente es como comenzar mi carrera después de haber comenzado en República Dominicana. Tú empezaste aquí con el proyecto de Teleantillas. Sí, eso fue... En los años 77, 78.
pero hacía televisión de variedad. Entonces me fui a Estados Unidos y cuando ingresé a la televisión, lo hicimos a principios de los 80, a mediados de los 80. En aquella época no existían las cadenas. Yo trabajaba para un canal que se llamaba el Canal 51 de Telemundo. Bueno, en ese momento, como te dije, no existía y se conformó la cadena Telemundo en esa época. O sea, pudimos vivir lo que es diríamos, la organización de las cadenas hispanas en los Estados Unidos. Para mí fue una gran experiencia después de haber vivido tantos años y trabajar en esa televisión hispana con grandes profesionales y que nos formamos todos juntos. Ya. Y haber llegado aquí al país luego de muchos años de ausencia y de una experiencia ya en ese mercado y en ese ámbito televisivo norteamericano, ¿qué te pareció el retorno? ¿Te encontraste con que había evolucionado técnica y creativamente la televisión dominicana? Yo pienso que quizá haber retornado a la televisión, porque realmente yo, aunque viví en Estados Unidos, nunca abandoné el país. Yeah. Siempre estaba presente, de alguna manera, viajando, estaba al día en todos los proyectos, informado de los medios. Para mí fue ciertamente mi regreso fascinante, porque regresar a un proyecto como Cadena de Noticias, imagínate, el primer proyecto informativo noticioso. Fue un reto importante. Importantísimo, y además que me llenó de orgullo y satisfacción comenzar con este proyecto que tiene un espacio para crecer tremendo. Claro. Y es un proyecto diferente y yo diría que único en el área, no solamente en Santo Domingo, sino en el Caribe. No hay un proyecto como ese y hay muy pocos en Sudamérica. O sea que es como tener mucha suerte de poder regresar a tu país y insertarte en un proyecto como este, con tanta gente joven, con tanto deseo de desarrollarse. Fue para mí y sigue siendo quizás lo más importante de mi regreso. Qué bien. Alicia, tú ya estás instalada aquí en el país, has asumido retos profesionales con el nuevo proyecto del periódico El Caribe. Pero tu labor periodística investigativa en los Estados Unidos produjo ciertos acontecimientos interesantes, como por ejemplo el hecho de que una ley del estado de la Florida tuviese que transformarse a raíz de un trabajo investigativo y de denuncia tuyo. ¿Cómo fue esa experiencia? Creo que eso es lo que lo hace a uno ser mejor y en su trabajo, o lo enorgullece a uno. Se trataba de un trabajo en que escribían la raza de las personas que pagaban con cheque en una tienda específica. Y la denuncia llegó a nosotros porque... O sea, que si una persona, digamos, negra, pagaba con un cheque en una tienda, detrás le ponían la raza. Exactamente, pero no lo hacían a todo el mundo. La ley indicaba que lo podían hacer para identificar a la persona si ese cheque rebotaba, o sea, si no tenía fondos. Pero no lo hacían con todo el mundo y nos dimos cuenta de eso. Entonces empezamos a investigar, las otras tiendas no lo hacían y los mismos empleados les daba temor hacerlo. Y hablamos con ellos. Entonces, bueno, después de una larga investigación, después de las irregularidades que encontramos, los legisladores se involucraron, lo presentaron en el Congreso estatal y logramos cambiar la ley para que ya no permitieran que se utilizara la raza para identificar a una persona. Y creo que eso es un logro. A mí no me afectaba,
pero es bueno poder hacer cambios que afecten a otras personas, y creo que ese ha sido uno de mis mayores logros, el que se produzcan cambios a nivel estatal, especialmente en la Florida, un estado tan grande. Many clerks feel uncomfortable about the policy. Some even refuse to follow it. Si tú tuvieras que recordar algún trabajo de cobertura noticiosa, trabajo, digamos, un momento trascendental en tu vida profesional, ¿cuál sería ese? Yo diría el que me ha hecho impacto y no me he podido, tal vez, no he podido borrar de mi mente, fue una niña en Perú. Estos son cubanos que salieron cuando estuvieron en la embajada, cuando se asilaron en la embajada del Perú en Cuba. Sí. Eso fue en 1980, el 79. Salieron a el Perú y llevan varados allá mucho tiempo. Y entonces esa niña es de padre cubano, madre peruana, pero su padre se fue. Después de cierto tiempo se fue a los Estados Unidos y ella quedó atrás. Yo empecé a entrevistarla y estuve conversando con ella y le preguntaba, ¿y qué extrañas más de tu papá? Y tanto indagué que esa niña se arrebató el micrófono llorando y lo tiró. Sí. Y las lágrimas a mí me corrían, porque yo había provocado que ella recordara todo eso y yo no podía cambiar su situación. Y seguro que esa niña todavía está allá, y yo no pude. En ese sentido me sentí con las manos atadas porque no podía cambiar su situación. Este lugar, un hogar. Y esa niña todavía siempre, o sea, yo la recuerdo vivamente como lloraba, y volvió a hacer la entrevista, pero como lloraba y desconsolada. Y esos son los casos, ese particularmente nunca he podido borrar de mi mente. Hubo un reportaje que realizaste tú y que produjo también mucho impacto en la televisión informativa norteamericana, que fue aquel reportaje sobre los balseros cubanos de inicios de los 90, ¿no? En el 94. Ese, casualmente, estábamos trabajando juntos. Ah, sí. ¿Y qué hacía Fernando ahí? ¿Qué hacías ahí en ese momento? Cuéntanos. Esa fue una historia maravillosa que cubrimos juntos. Estábamos trabajando en Miami en ese tiempo, en una zona, y tuvimos que salir para Los Cayos. Sin ropa. Sin ropa y sin nada. Duramos un mes y pico trabajando ahí. Y fueron... O sea, que se fueron con lo puesto. Con lo puesto. Eran 14 horas diarias de trabajo. De 8 de la mañana a 12 de la noche. A 12 de la noche, a 1 de la mañana. Y en el momento que tú menos esperabas, era una cosa de locos. Y inclusive creo que el presidente, en ese momento Clinton, acaba de asumir la presidencia y tuvo que intervenir en aquel éxodo. Y hubo una especie de una situación diplomática entre Cuba y Estados Unidos, y estaba toda la prensa. Fue fascinante la cobertura y además dramáticamente humano ver cómo toda esa gente, al igual que muchos dominicanos, muchos haitianos y otras nacionalidades, buscan una mejor vida. Tuvo que haber sido una experiencia muy dramática esa. Y Alicia, ¿tú qué rol jugabas en esa cobertura? ¿Qué experiencia guardas de ese acontecimiento? Estar en un helicóptero y ver a seres humanos pidiendo agua es algo... En medio del mar. En medio del mar. O sea, ellos están rodeados, y no solo el agua. Los tiburones rodeándolos, haciéndonos señas, y nos decían los tiburones, y nosotros viendo los tiburones desde ahí. Sí, o sea, inclusive cuando yo subí, algunas veces llevábamos agua y se las tirábamos, las botellas de plástico, pero les decíamos cuidado, o sea, les decíamos que vieran que habían tiburones, y además nos pedían dirección.
es visual la comunicación, entonces nos hacían así, que si se estaban dirigiendo hacia el norte, la meta final de ellos, entonces le decíamos sí, o sea, los tratábamos de orientar, pero es muy dramático ver a esas personas no son o sea, son balsas hechas, o sea, no es lo que nosotros... Muy rústicas. Rústica, exactamente, o sea, hecha de pedazos. De tubos, de vehículos, de lo que gomas encuentran, de vehículos. neumáticos. Hombres, mujeres, embarazadas, niños. Era una cosa impresionante. Impresionante. Y ahí te das cuenta de inclusive de que el ser humano está preparado para todo en la vida. Porque la creatividad de las construcciones eran barcos de goma que hacían. Sí, sí. Iban 15 y 20 personas en balsas empatadas. Y la creatividad, y además ahí te das cuenta de la solidaridad del ser humano. Nosotros logramos ver gente, hombres, llorar y abrazarse. Lo veíamos de arriba, desesperados porque ya vieron una luz en el camino cuando nos veían a nosotros, porque sabían que desde el helicóptero se le avisaba a los guardacostas. Claro. Y cuando veían la prensa veían a Dios. Gracias por salvarnos la vida. Gracias. Ya era un rescate previsible. ¿no? Previsible, le tiramos agua. Fue fascinante, pero también traumático. Claro, claro, como experiencia. Sí, no deja de ser traumático porque en el caso mío yo le comentaba a Alicia que uno ha vivido todas esas experiencias en Santo Domingo por muchos años también, Sí. de toda la gente que se ha perdido en el mar, o sea, y realmente el mensaje es, no vale la pena. Vamos, como de hecho trataremos sobre el documental que ustedes han realizado a un año de la muerte de don Pedro Mir, el poeta nacional. Me gustaría que tocáramos algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué debemos entender nosotros como espectadores por documental? Digamos, como un trabajo audiovisual que se diferencia de una película, de un reportaje, etcétera. Bueno, la diferencia entre un documental y obviamente una película, porque una película tiene una trama, aunque en un documental puede inclusive haber dramatización, es el recurso visual donde se investiga más profundamente y es un trabajo más amplio, donde tú tratas de llevar a la televisión una historia, obviamente con sonido e imagen, pero es una historia más profunda, donde incluyen otros aspectos, o sea, profundizar en un tema. Un reportaje regularmente para la televisión es diferente, porque un reportaje debe tener un tiempo límite de 1 minuto 30, 2, 3, 4, 5 minutos, dependiendo del tipo de trabajo. Pero ya un documental es un documento que debe quedar. Sí, está concebido para la posteridad. Es un documento visual. Qué bien. Vamos a hacer, con el permiso de nuestros distinguidos invitados de esta noche, una breve pausa para dar oportunidad a nuestros patrocinadores. Continúen con Conversación en la Catedral. El toque de queda nocturno. No creo que he fracasado. Creo que mi aventura por la vida fue sana. Como tú decías, Alicia, siempre usas una palabra de que estaba desnudando su alma en ese momento. Como un último testamento, yo diría. O sea, él... En el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago. En el mismo trayecto del sol, documental en homenaje al poeta nacional
Pedro Mir, a un año de su distanciamiento físico de nosotros, porque espiritualmente sigue viviendo con todo el pueblo dominicano y con todos los hablantes de la lengua española. Alicia y Fernando son los protagonistas de este documental, pero antes de pasar de lleno ya, porque sé que los amigos que nos están escuchando y mirando están ya ansiosos por conocer algo del documental de Pedro Mir, pero yo he querido aprovechar la experiencia profesional de ustedes para que también comuniquen algo sobre lo que ha sido la trayectoria profesional de ustedes. Pero en el plano conceptual, Alicia, ¿qué debemos entender nosotros por periodismo investigativo? Cerca lo separa del mundo exterior. Because you know what? It's what you can't see behind these walls or what you can't see under this floor that can cost you big time. Many clerks feel uncomfortable about the policy. Para mí el periodismo investigativo yo creo que lo resumiría en dos palabras: lograr cambios. Usualmente hacemos investigaciones porque, por lo menos en mi opinión, porque creemos que hay alguna tal vez irregularidad, algo que debe cambiar, algo que puede mejorar. Y la meta final es que esa irregularidad o eso que no está ocurriendo como es debido, pues se lleve a cabalidad, ¿no? Que comience a hacerse como debe estarse haciendo. Lo que hemos visto hoy es una diferencia muy marcada en lo que hemos visto en días pasados. Aquí cada segundo que pasa se multiplica el número de jineteras. Es indagar, orientar, pero profundizar en un material, y algunas veces la investigación, por ejemplo, de la que hablábamos, que logró cambiar la ley, esa fue de 4 meses trabajándola. Claro. Día y noche, muchas veces haciendo llamadas de noche, aunque yo trabajaba temprano en la mañana. Otra que hice recientemente fueron 6 meses investigando. Claro, trabajando en otros proyectos a la misma vez, pero todos los días se hacía un poquito. O sea, son ya trabajos que conllevan más tiempo, porque la investigación no se hace en un día. ¿Y ese trabajo en particular no te hizo vivir algunos momentos amargos porque quizás hicieron presión de algún sector, sobre todo económicamente afectado? Bueno, afortunadamente, en donde yo trabajaba en esos momentos, sí hubo problemas al final, no con la estación de televisión, sino que esa tienda decidió que nunca se iba a anunciar en el canal de nosotros, pero la estación decidió que era tan importante hacer un cambio que valía la pena no tener la publicidad de esa tienda. O sea, era hacer un cambio en la comunidad. Y o sea, a raíz de nuestra investigación se hizo un cambio a nivel estatal. O sea, esa fue la recompensa monetaria para el canal. Qué bien. En el mismo trayecto del Sol se presenta al público mañana lunes, de manera que hay ya toda una gran expectativa con esta presentación del documental. Vamos a hablar un poco. Primero, ¿qué significó para ustedes entrar en contacto, invadir en el buen sentido de la palabra el espacio íntimo de un personaje tan singular y con un dominio tan extraordinario de la palabra como don Pedro Mir? Para mí fue fascinante. No esperaba lo que recibí, porque fue una conversación tan sencilla, tan abierta, en donde yo creo que ninguno de los dos, en donde don Pedro se sentó frente a mí y yo me senté frente a él a hacerle todo tipo de preguntas, y ninguno de los dos en ningún momento, o sea, como que no nos queríamos parar, queríamos seguir conversando. Fue como una charla, cuando uno se sienta y algunas veces tal vez yo digo, es como si estuviera hablando uno con una persona de tanto conocimiento y le esté dando, yo diría, como una cátedra de lo que es la vida, pero sus experiencias. Y yo salí, o sea, fascinada y nunca esperé recibir tanto, y muy honrada de poder estar sentada frente a don Pedro Mir. O sea, una cosa inesperada para mí.
¿Pudieron ustedes medir la dimensión humana de este gran poeta, de este extraordinario escritor, con alguna confesión, alguna revelación que él hiciera ante ustedes? Bueno, yo creo que el documental nos muestra a un Don Pedro quizá desconocido. Sí. Esas declaraciones de Don Pedro, esa visión filosófica de la vida. Así desnudo y estoy vestido. Como él enfocó muchos temas de la vida, fue maravillosa. Yo lo he visto una y otra vez. Lo hemos visto, lo hemos tratado, lo hemos trabajado durante todo este tiempo. Es fascinante. Cada vez que lo veo descubro algo diferente, porque Don Pedro era un académico, como tú sabes, un gran maestro, y cada expresión de él tenía un contenido, tenía detrás de sí una dimensión esta vez diferente, porque hablaba filosóficamente y estaba en un momento de su vida diferente. No creo que fracasaron. Creo que mi aventura por la vida fue sana. Sí, porque ustedes realizan el documental en un momento en que ya Don Pedro estaba prácticamente abatido ya por la enfermedad, ¿verdad? Sí, Don Pedro habla ahí de sus miedos. Sí. Sí. De sus fracasos, sí, de sus triunfos. Y básicamente, como él dijo en la entrevista, que estaba ya en el umbral de la muerte, que se estaba yendo, recuerdo que decía que se estaba yendo no tan lento como quisiera. Entonces comenzaba a ver la vida diferente. Entonces es como tú decías, Alicia, siempre usas una palabra de que estaba desnudando su alma. Nosotros solamente le tenemos miedo a lo desconocido. De lo conocido nos burlamos. Como un último testamento, yo diría. O sea, él dijo cosas que realmente que nosotros tal vez no esperábamos, y que yo no esperaba. O sea, yo tal vez me había preparado mentalmente para ciertas preguntas, pero no esperaba las respuestas que Don Pedro me dio. Y ahí fue cuando, cambió la imagen total. Y creo que cualquier persona que vea el documental se va a sentir que ha tenido una conversación íntima con Don Pedro. Qué gran responsabilidad es vivir. Cuando uno nace le entregan una vida. Aquí está, tú eres el timón de esa vida. Es muy dramática porque era el ser humano, el hombre, expresando su inconformidad con la muerte. Y fue la muerte de su madre, cuando él apenas era un niño. 3 años. 3 años, que es algo que yo creo que Don Pedro nunca pudo superar, como creo que ningún ser humano lo podría hacer, ¿no? Sí, yo creo que ahí... ¿Tuvieron oportunidad de escucharle hablar de...? Es impresionante cuando él habla sobre su madre, como te das cuenta que él fue un dolor que llevó oculto, quizás dentro de sí. Yo no diría que quizás no lo superó, pero quizás es algo que él considera que tenía un lugarcito ahí y él lo destapa. La muerte de mi madre me hizo sentimental a muy temprana edad. Toda mi vida de la adolescencia discurrió en ese sentimentalismo. Con ese, Don Pedro tú lo conocías muy bien, era un hombre que era muy expresivo. Sumamente. Sumamente expresivo. Sumamente. Yo recuerdo, yo lamentablemente no tuve la suerte de ser alumno suyo en la universidad, porque él enseñaba a estudiantes de letras, yo estudié filosofía, y yo me colaba entre los estudiantes que sí estaban en sus secciones, solo para escuchar hablar a aquel señor con una oratoria perfecta, bellísima,
con un manejo del idioma extraordinario. ¿Se mantenía así, conversando con ustedes aún con la enfermedad? Sí, muy jocoso también. Nos hizo varios cuentos, varias anécdotas. En varias ocasiones sí tuvimos que parar y ya él ponerse la máscara de oxígeno, o sea, el oxígeno. Cosa que también creo que impacta. Sí, y lo quisimos dejar eso, porque eso era parte de su vida y él sabía qué estaba pasando. Y no se molestó, sencillamente paró y continuó hablando con Alicia. Yo le decía a Alicia que yo había sentido que él iba llevando la entrevista. Él hacía daba una respuesta y provocaba otra pregunta. Y así Alicia fue trazando el hilo de esa historia que es fascinante. Es la historia de su vida. De su vida, de su niñez, cómo él se inspiró en sus primeros versos, cómo veía la vida en ese momento, cómo la vio en otra etapa de su vida. La política. ¿Habló acerca de su relación con don Juan Bosch? Sí, su gran amigo. O sea, eso es una parte fascinante de su vida. Bosch era una figura importante entonces, era muy joven. Tendría 24 años. Y por supuesto que habla de don Juan. Y también debemos mencionar que precisamente también, como habíamos entrevistado a don Juan también habla de don Pedro en el documental. Sí, habla del doctor Balaguer, del profesor, del doctor Peña Gómez, del doctor Fernández, del presidente. O sea, él toca varios puntos en el documental, pero más que nada literario, nada político. No creo que no, él siempre fue nada político. Claro, a él lo vinculaba a una gran admiración, respeto y cariño por don Juan, sobre todo, que fue quien en Cuba, a finales de los años 40, pues lo da a conocer como poeta. Dice don Juan, si mal no recuerdo, más o menos así literalmente, que tenemos aquí al gran poeta social esperado por el pueblo dominicano, ¿no? Cuando a mí me dijeron por primera vez poeta, yo me quedé asombrado, porque yo no podía creer que eso fuera verdad. En momentos en que la dictadura de Trujillo estaba causando graves estragos a la sociedad dominicana. Y si tuviéramos que pensar en qué aportaría este documental realizado por ustedes a las futuras generaciones, ¿qué creen ustedes que será? Si yo pudiera desde allá asomarme una ventanita y ver que la gente dice, qué gran hombre fue Pedro Mir, eso me haría muy feliz. Conocer el pensamiento de quien fuera el poeta nacional es una confesión, como tú decías, de don Pedro Mir. Un testamento espiritual, como decía Alicia, ¿verdad? Yo diría que sí. Yo creo que es resumir que van a conocer lo más íntimo de un hombre maravilloso, que tal vez muchos han tenido la oportunidad de leer su poesía, su literatura, pero no de conocer íntimamente a esta persona. Claro. Y yo creo que como documento histórico damos datos de él también. O sea, que pase 20 años y uno le quiera enseñar a sus hijos quién fue don Pedro Mir, aquí queda un documento histórico de quién fue este gran hombre. Claro, porque es un fenómeno, don Pedro Mir fue y sigue siendo aún un fenómeno literario tan interesante. Yo no conozco en la historia de la literatura dominicana y en pocas historias de la literatura de países latinoamericanos y de otros países a un autor que haya sido cantado con tanta devoción, con tanta entrega por grupos de teatro, grupos de poesía coreada, por grupos culturales en los clubes, por obreros, por sindicatos, por intelectuales, por profesores. Eran todas las esferas de la sociedad las que este hombre pudo tocar con esa sensibilidad tan maravillosa. Y en otros idiomas. Acuérdate que
que ha sido su obra traducida, claro, a otros idiomas. Y yo creo que ahí encontrarán en este trabajo algo diferente. ¿Qué sintieron ustedes al ponerle ya, al darle el toque final a ese documental? Bueno, han sido 3 años de trabajo. Sí. La entrevista se realiza en el 98. Yo creo que es como ya ver un niño ya que se gradúa, la felicidad de poder acabar algo que uno está ansioso por terminar. Pero varias veces como la piel se les puso la piel de gallina. La piel de gallina, porque decía, es que uno lo oye y lo oye, algunas veces hasta repetimos lo que él dice, porque lo hemos visto tantas veces, pero siempre como que decimos, mira lo que dijo ahí, nuevo, o sea, algo, siempre uno va captando algo nuevo. Y no sé, si logramos que a alguien se le ponga así la piel de gallina, también creo que me sentiré que he cumplido mi cometido. De seguro que sí. ¿Y para ti, Fernando? Imagínate, para mí... ¿Qué significó dar ese toque ya? Decir, bueno, hemos concluido este proyecto. Yo creo que yo nunca termino porque todavía hoy día sigo buscando cómo trabajarlo mejor, o sea, pero ya cuando finalmente pensamos que ya habíamos terminado la realización total del trabajo, wow. Es como dijo Alicia, como un hijo, es como un libro, como tú eres escritor, tú debes saber cuando tú terminas ya ese libro y lo llevas a la imprenta. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago. ¿Cómo surge la idea de trabajar la figura y la dimensión humana de don Pedro Mir? Bueno, en esos momentos estábamos con la idea de hacer trabajos sobre personajes que hubieran tenido un gran impacto en la vida del pueblo dominicano. Habíamos entrevistado primero a don Juan, o entrevistamos primero a don Pedro y después a don Juan. No estoy segura. No recuerdo cuál fue primero. Y entonces surge la idea, pues, un gran humanista, vamos a tratar de conseguir a don Pedro, y se presentaron las condiciones, y entonces así fue como logramos la entrevista. Y dadas las condiciones de salud que presentaba don Pedro, ¿no hubo alguna resistencia de alguno de los miembros de la familia? Quizá lo veían como algo que iba a exigir un gran esfuerzo de parte de él, un esfuerzo físico, quiero decir. No, ciertamente fueron muy solidarios con nosotros, apoyaron el proyecto, vieron que las intenciones no eran otras que destacar la figura de un hombre como don Pedro. Yo creo que hubo una empatía. Y fue muy fácil, duramos todo un día con él ahí en su casa. Hubo un gran apoyo de su viuda hoy, doña Carmina. Su hijo nos apoyó bastante también, Hugo Mir, y después doña Aridania ahora también. O sea que recibimos el apoyo de toda la familia y no, todo fue muy fácil. Él colaboró bastante. Como te dijimos en algunas ocasiones, la entrevista tuvo que ser interrumpida porque ya le faltaba el aire de vez en cuando, pero fue un final muy tranquilo. Al final nos sentamos a comer y fue un día, yo diría que de mucha paz. No sé si tú recuerdas, estábamos muy tranquilos, éramos un grupo de amigos que estábamos ahí trabajando juntos con él. También había el vínculo, don Pedro, su papá era cubano, mi papá es cubano, como que hubo ese vínculo en que
nos comunicamos de esa forma, ¿no? Sí. Y hablamos mucho de Cuba, o sea, fuera de cámara y en cámara. Mi padre es un técnico, un ingeniero que vino contratado aquí a Santo Domingo, donde no había entonces técnicos para la industria azucarera. Y en ese sentido también fue fascinante relacionarlo a ese... ¿Tenía buenos recuerdos de su vida en Cuba, don Claro Pedro? que sí, claro, fueron muchos años también. Muchos años, claro. Era hijo de padre cubano y madre puertorriqueña. Hijo caribeño, nació en Santo Domingo, su madre puertorriqueña, su padre cubano. ¿Cómo él se llamaba? Un hijo del Caribe. Hijo del Caribe. Claro. ¿Y qué, digamos, qué piensan ustedes que podrían realizar más adelante, digamos, como proyectos futuros y demás? Porque ya han trabajado con dos grandes figuras de las letras dominicanas. ¿No les despierta curiosidad trabajar con algunas figuras del mundo político dominicano también? Digo, don Juan, por supuesto, forma parte de las dos esferas, de los dos ámbitos. Sí, ¿Hay nuevos proyectos, quiero decir, por ahí, guardados? Nunca se puede cerrar la puerta, porque tú sabes que uno, cuando quiere desarrollar ya eso que llevamos dentro, esa creatividad interna, ¿no? Claro. Que uno le pide hacer algo ya con las manos, con la cabeza. Entonces salimos a hacer algo. Del mundo político, nosotros los dos trabajos que hemos hecho están muy alejados de la política, aunque uno nunca descarta nada, pero básicamente nos gusta es trabajar la vida y, ¿sabes? Claro, y lo que ocurre que en nuestro país, como en otros países de Latinoamérica, los grandes hombres de letras, del intelecto, generalmente han estado también dedicados a la actividad política, ¿no? Pues nos gusta trabajar la parte humana, la parte desconocida, que es lo que hemos estado trabajando en estos personajes de la estatura de don Juan y don Pedro. ¿Creen ustedes que la televisión, como un recurso, como un arte, como un medio de comunicación, debe asumir con más ahínco el compromiso de educar a la población? Educar, informar, orientar y servir de guía hasta cierto punto. Es un compromiso difícil porque la televisión tiene un poder tan grande y algunas veces se nos olvida porque en muchos casos, nosotros en nuestras casas y en la mía, uno tiene el televisor prendido y algunas veces no está necesariamente prestando atención a lo que está entrando a nuestros hogares a través de la pantalla. Pero si vemos el poder tan grande que tiene la televisión y creo que es nuestro deber como periodistas, como comunicadores, de orientar y guiar, educar, formar o ayudar por lo menos a formar. Qué bien. Alicia Ortega, Fernando Hasbún, éxitos nuevamente con el documental En el mismo trayecto del sol, que sea este un nuevo trayecto exitoso para ustedes y gracias por haber estado aquí en conversación en la Catedral. Buenas noches a ustedes, amigos televidentes y amigos que nos siguen a través de las frecuencias de radio de CDN. Muy buenas noches y será hasta una próxima emisión de Conversación en la Catedral. El toque de queda nocturno no fue suficiente. Raft after raft after... Alicia Ortega, time now 5:20. ¿Qué usted considera que se deba saber de Pedro Mir? Y yo pasé este charco que es la vida sin llenarme de mucho lodo.